Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado en la boca de todos, y no es para menos. Vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados en el mundo del espectáculo, las revelaciones de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin. Si han leído bien, la verdad sale a la luz, y en este vídeo vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Prepárense para un viaje por los entresijos de una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Y antes de sumergirnos de lleno en este emocionante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No querrán perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones, y activando la campanita, serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos a empezar. Durante semanas, incluso meses, los fans de Anne Ercel y Kerem Bürsin han estado especulando, analizando cada gesto, cada publicación, cada entrevista. La química entre ellos en pantalla y la aparente cercanía fuera de ella, desató una ola de rumores, esperanzas y, por qué no decirlo, envidias saludables. Y ahora, después de tanto esperar, Anne ha decidido hablar. Ha abierto la puerta a lo que realmente sucede detrás de cámaras, a la naturaleza de su relación con Kerem, y las implicaciones de todo esto para sus carreras y para la opinión pública. Y créanme, lo que ha revelado es mucho más interesante de lo que muchos imaginaban. Vamos a empezar por el principio, de donde surge toda esta fascinación. Anne Ercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Su interpretación como Eda y Serkan conquistó a millones de espectadores, y la conexión entre ellos era palpable. No era solo actuación, había algo más, algo genuino que resonaba en cada escena. El público conectó de tal manera con su dinámica que la línea entre sus personajes y sus vidas reales comenzó a difuminarse. Y ahí es donde empieza la historia que vamos a contar hoy. Inicialmente ambos actores mantuvieron una postura profesional, respondiendo a las preguntas sobre su relación con evasivas amables o afirmando que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y esto es algo muy común en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de relaciones que aún no están consolidadas o que se quiere mantener en privado. Sin embargo, la presión mediática, las constantes preguntas de los fans y la evidencia de su cercanía en redes sociales y eventos públicos hicieron que fuera cada vez más difícil mantener esa distancia. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de esta historia. Fotos juntos, comentarios cariñosos, me gusta mutuos. Cada pequeño detalle era analizado por la legión de seguidores que esperaban una confirmación de su romance. Y cuando las cosas se pusieron más serias, o al menos más evidentes, surgieron las inevitables entrevistas. Fue en una de estas entrevistas, y esta es la clave de hoy, donde Anne Ercel, con una franqueza que sorprendió a muchos, decidió compartir su perspectiva. Lo que Anne ha revelado no es un simple anuncio de estamos juntos, aunque eso también se insinuó fuertemente. Es una mirada más profunda a la complejidad de sus sentimientos, a la evolución de su relación, y a cómo han manejado la atención pública. Ella habló sobre el respeto mutuo que se tienen, la admiración profesional que sienten el uno por el otro, y cómo esa admiración se ha transformado en algo más íntimo y personal. Es importante destacar que Anne no solo se limitó a hablar de su relación con Kerem, sino que también reflexionó sobre el impacto que todo esto tiene en su carrera y en la de él. Una de las cosas más interesantes que Anne mencionó es cómo la autenticidad en su relación, o al menos la percepción de ella, ha sido fundamental para conectar con su audiencia. Ella explicó que si bien siempre han intentado ser profesionales, la honestidad sobre sus sentimientos, cuando han sentido que era el momento adecuado, ha sido liberadora. No se trata de exponer cada detalle de su vida privada, sino de compartir lo que sienten que es importante y que, de alguna manera, también pertenece a la historia que comparten con sus fans. Además, Anne hizo hincapié en la importancia de la privacidad y de cómo, a pesar de la exposición pública, han intentado mantener un espacio seguro para su relación. Esto es algo que muchos famosos luchan por conseguir, y el hecho de que ella lo mencione de forma tan directa nos da una idea de la madurez con la que están manejando esta situación. No es fácil vivir bajo el escrutinio constante y la forma en que han logrado, hasta ahora, proteger su vínculo es admirable. Otro punto crucial en las declaraciones de Anne es su visión sobre el futuro. No se trata solo de un romance pasajero, sino de una conexión que parece tener raíces profundas. Habló de construir algo sólido, de apoyarse mutuamente en sus proyectos y en sus vidas. Esto va más allá de la química en pantalla,
se trata de una complicidad que trasciende el set y que se proyecta hacia el futuro. Es fundamental entender que Anne Ercel no ha revelado detalles escabrosos o información comprometedora. Su revelación ha sido más bien una confirmación de lo que muchos sospechaban, pero expresada con una sinceridad y una delicadeza que han tocado a sus seguidores. Ha sido un mensaje de transparencia, de evolución y de esperanza. Ha validado los sentimientos de los fans que veían en ellos una conexión especial, y al mismo tiempo, ha marcado un nuevo capítulo en su relación, uno que ahora es más abierto y público. También es interesante analizar el contexto en el que Anne hace estas revelaciones. A menudo, estas declaraciones vienen después de periodos de silencio o de especulaciones intensas. La anticipación del público alcanza su punto máximo, y la declaración de la actriz actúa como un punto de inflexión, calmando las aguas de los rumores y ofreciendo una narrativa oficial. Y en este caso, la narrativa de Anne ha sido recibida con entusiasmo por la gran mayoría de sus fans. ¿Qué más podemos inferir de sus palabras? Que la relación entre Anne y Kerem es un proyecto en sí mismo. Requiere esfuerzo, comunicación y un entendimiento mutuo de las presiones que enfrentan. Anne ha transmitido la idea de que ambos están comprometidos a que su relación funcione, a pesar de las dificultades inherentes a ser figuras públicas. Esto sugiere una madurez y una seriedad que van más allá de la fugacidad que a veces se asocia con las relaciones de celebridades. Además, las declaraciones de Anne probablemente tengan un impacto significativo en la percepción pública de Kerem. Al hablar abiertamente de su afecto y respeto por él, Anne no solo valida su relación, sino que también refuerza la imagen de Kerem como un hombre digno de amor y admiración. Esto es algo que puede ser muy beneficioso para ambos en términos de su imagen pública y su conexión con los fans. Ahora pensemos en las implicaciones para sus carreras. Cuando una pareja de actores que ha trabajado junta y ha mostrado una gran química decide hacer pública su relación, esto puede tener un efecto positivo en sus proyectos futuros. Los fans que los apoyaron en Senkalkap probablemente estarán ansiosos por verlos trabajar juntos de nuevo, o por seguir sus carreras individuales con un renovado interés. La historia de su relación se convierte en parte de su marca, y esto puede ser aprovechado de manera positiva. Anne ha sido muy cuidadosa al no caer en el sensacionalismo. Sus palabras no han sido para generar polémica, sino para compartir una verdad personal. Ha sido un acto de valentía, especialmente en una industria donde la discreción a menudo se valora tanto como la exposición. Ha decidido, en sus propios términos, compartir un pedazo de su vida con quienes la apoyan. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fama. ¿Hasta qué punto los fans tienen derecho a saber sobre la vida privada de sus ídolos? Anne parece haber encontrado un equilibrio compartiendo lo que siente que es apropiado, sin sacrificar su privacidad por completo. Es un equilibrio delicado, y ella lo está manejando con gracia. En resumen, las revelaciones de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin no han sido un bombazo sensacionalista, sino una confirmación sincera y emotiva de una relación que ha capturado la atención del público. Ha hablado de respeto, admiración, evolución y un futuro compartido. Ha demostrado una madurez impresionante al manejar la atención mediática y ha validado los sentimientos de sus seguidores, quienes han seguido de cerca su historia. Así que ahí lo tienen, amigos. Hemos desentrañado los puntos clave de las recientes declaraciones de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las relaciones de celebridades y la forma en que se manejan bajo el foco público. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a mí. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos cubierto las revelaciones de Anne, hemos analizado su significado y hemos reflexionado sobre el impacto que tienen en sus carreras y en sus seguidores. Ha sido una conversación muy interesante y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne? ¿Creían que estaban juntos? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras? Dejen sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y encontraron útil esta información, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Anne y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que se viene.
Hemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.